En nuestro México la situación de tierras aún no está resuelta en su totalidad y que sí arrastra desde el origen, que son las bulas papales. Todavía suena incoherente, incongruente, que desde esas fechas hasta ahorita todavía tengamos algún vínculo legal con ese tema. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que la audiencia, pues claro, más o menos tenga una idea, sobre todo pueblos originarios que tienen su respaldo desde ahí. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Nos estamos refiriendo a la autorización que en esas épocas la máxima autoridad era el Papa y que determinó la propiedad entre Portugal y España, que dividió el mundo en unas líneas imaginarias que todavía no existían, pero ellos ya se imaginaban cómo era el tema y se repartieron así como que el mundo para ellos, ¿no? Esta parte es para ti y esta parte es para mí. Entonces a España pues le toca parte de todo lo que es América, lo que conocemos ahora como América Española, y la parte del sur pues le toca a Portugal. Estamos hablando de las bulas, obviamente pues tendrían que ser estos pueblos europeos, ¿no? Bueno, eran los portugueses, españoles. Esto ya no llega hacia los pueblos originarios. No, es la base, es la base. Es la base para que la conquista se dé de una manera legal, ¿sí? La base para que tenga una situación jurídica mundial. En ese tiempo pues había esa figura tan importante que lo es a la fecha, es el Papa, y él determina las reglas a través de unas bulas que le da el Papa Alejandro, las bulas alejandrinas. A través de ellas se emite la forma de cómo se va a determinar la propiedad, tanto de las tierras conquistadas, descubiertas, puestas a descubrir a futuro, como de sus pobladores que se llegasen a encontrar ahí. Bueno, el Papa, cuando el tema que se da con Cristóbal Colón, todo eso, hacen la forma de la reina de ver de que esto se legalizara, porque obviamente vio el potencial, porque no era gente tonta, era gente demasiado lista. Pues de qué manera, ¿no? Emite el Papa Alejandro 5 bulas, en las cuales alguna de ellas dice, tienen que evangelizar, cristianizar a la gente. Obviamente me dan mi diezmo, obviamente. Nadie daba pasos sin guarache. ¿Ah, sí? Sí, claro, Sí, era negocio. ¿Ya había esas condiciones? Sí, claro, sí, el diezmo siempre, a la fecha, sí, lo mismo. Tienen que evangelizar, que esa era la cuestión primordial o la supuesta, el pretexto, ¿no? De cristianizar, evangelizar a la gente que en ese tiempo ni los consideraban gentes, consideraban como animales. Una situación muy errada, porque aquí en América había civilizaciones muy importantes, alimentos, mucho avance más que en Europa en esas épocas. Pero bueno, el abuso tanto del Papa en esa época, para que no me meta yo en broncas y al rato me linchen, el abuso que está muy escrito. Estamos hablando históricamente. Históricamente, ¿no? Sí, pero aclaro. Sí, o sea, de varios siglos atrás, como sí. ¿De cuántos siglos estamos hablando? 1500, 1400, estamos hablando. 1493 fueron las bulas. Obviamente, pues esto ya era una forma de vida en Europa, ¿no? A nosotros nos vinieron a implementar sus ideas y sus costumbres sin respeto alguno. ¿Por qué? Porque pues era conquista. Aquí en América la forma de vida era muy diferente. No había ese tipo de ambiciones. ¿Por qué? Porque yo pienso en manera muy particular que si no tienes necesidades no tienes más ambiciones. Aquí tenían ropa, alimento, limpieza, higiene, salud, vivían como, claro, con su situación de violencia horrible también, ¿verdad? El lado oscuro, pero el lado bonito, pues la gente estaba bien nutrida, no había pandemias, no había epidemias, no había cosas insalubres como en Europa. Entonces, pues no salían más que las conquistas locales o lo que hacían los aztecas, ¿no? También tenían el hombre el tema de conquistar, pero también con lo suyo, pero no pasaban de acá porque el mar y todo eso, ¿no? Aunque también tenían ya contacto con vikingos, con japoneses, con todo. O sea, la migración en el hombre es natural desde que el hombre es hombre. Entonces se había ese tipo, pero no habían pensado en una expansión o algo bélico. Pero España sí, Portugal sí. Entonces, la situación de ver más allá de lo que ves en cuestiones de abuso, pues se dio, y se dio de una forma legal. Cuando ya Portugal y España no llegan a concluir intereses en conjunto, se viene el Tratado de Tordesillas, donde ya delimitan muy bien
las líneas que ni conocían los mapas, pero ellos habían dividido el mundo, tú para acá y tú para acá. Entonces también África para acá, ya todo era para ellos. Perfecto. Se da la conquista en México. Empiezan a hacer la legalización, que era algo bien importante para no tener problemas con el Papa. Y entonces empiezan los pueblos indígenas, los pueblos originarios, ¿sí? Mesoamérica, muy importante, las 7 culturas madres, porque de esas 7 se desprenden chorrocientas de etnias. Entonces, ¿qué empiezan? Bueno, empiezan a repartir tierras, a hacer el reconocimiento de tierras, a hacer el reconocimiento de la evangelización. La evangelización se empieza a dar, sobre todo con estas situaciones de negocio que hicieron con los tlaxcaltecas, aquí en Mesoamérica. Claro, empezaron en Cuba las primeras, pero pues era una isla. Ya cuando vieron todo el potencial, se empieza acá. Y empiezan a ver, pues, las tierras, ¿no? Cómo se van a dar. Y se empiezan a dividir. A los soldados les dan su parte proporcional como premio, al clero le dan su parte y a los originarios también les dan su parte a través de lo que son las cédulas reales. Se emiten cédulas reales, se forma el Consejo de Indias, se hacen leyes muy especiales para los indios, los indígenas, y empiezan a hacer un sistema de organización en forma de una administración pública que manejaba la corte, la reina. ¿Sí? Principalmente en ese tiempo las tierras realmente eran de la corona. Lo que ahí arriba, abajo, todo era de la corona. ¿Sí? O tú eras dueño, porque vino mucha invasión española, entonces pues les daban sus tierras con las reglas de que con los indios no te metas. Los indios no puedes abusar de sus tierras. Había una protección, al menos legal, porque en la práctica yo creo que como todo mucho abuso, había una protección legal para que las tierras de los indígenas que estaban amparados por las cédulas reales no se vendieran, porque la costumbre era que me caso contigo como mujer que no valía nada, pero es rica en tierras, Y me quedo y con me las quedo con las propiedades. tierras, claro. ¿Sí? Había mucha viuda porque muchos hombres pues iban a la guerra, quedaban con sus tierras y empezaban a casarse para quitarles las tierras. De ahí nacen las haciendas. Pero originalmente sí les respetaron y empezaron a hacer bastantes cuestiones legales que son las bases de las tierras de los pueblos originarios a través de las cédulas reales. Esas cédulas aún tienen valor. Todavía hay muchos pueblos en México que promulgaron su posesión, su derecho a las tierras. Se vino aquí en el sistema mexicano elegido, quedaron protegidas con una figura jurídica a medias por ejido, resguardando sus derechos originales. Cuando no tuvieron las bases jurídicas, las cédulas reales que amparaban los títulos de propiedad o los convenios o las compras, el Estado les resguardó sus derechos y provisionalmente les dio ejidos. Cuando ellos presenten sus documentos, cuando se vayan a bucear a los archivos de las Indias o aquí en México, presentarán sus documentos de que ellos como pueblos originarios, a través de esos títulos, les dieron esos pueblos. Pues ya cambia la cuestión jurídica, ya cambia toda la situación. Mientras sus derechos están a salvo, el Estado nunca se los ha quitado, jamás. Sí los ha respetado porque sí los conoce. ¿Qué pasa en todo este trayecto de cuando se viene la situación de la independencia de México? ¿Sí? Ahí dijimos cambia, no cambia. Y cuando caen, vienen la otra casa de los reyes, los Borbones, cambia y en 1777 reafirma el compromiso de seguir respetando esas documentales y de que esos documentos tienen valor jurídico. Cuando México se vuelve independiente, sigue respetando esos documentos. Hay un código, el primer código federal que se da, donde en su transitorio dice que se seguirán respetando las cuestiones civiles de la corona. En ningún momento se ha abolido esa situación. Ha habido abuso por ignorancia, pero por leyes no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando viene el porfiriato? Vámonos hasta el porfiriato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se ve el abuso, el cambio de un México próspero, un México industrial, un México rico, con una clase alta extranjera y con un México pobre, el real, ¿no? Todo eso provoca el enojo de muchos intereses, obviamente, porque los movimientos nunca son de los pobres, siempre son de los que les pega el interés. Viene el movimiento, viene lo que es el movimiento revolucionario,
Y para esto viene un caudillo muy importante, que es el señor Carranza. El señor Carranza hace un papel súper importante, hace una investigación muy grande de lo que pasaba. Ya México en ese tiempo tenía el tema del petróleo, ¿sí? Ya había tierras, había mucha riqueza, ya muy desigual, porque había así mucha riqueza y abajo mucha pobreza. El grado de una mendicidad, los indígenas andaban en la calle mendigando alimentos porque ya no tenían tierra, ya no tenían la protección del clero, ya nada, nadie los protegía. Entonces, bueno, viene Carranza y le echa una leidita y pues resulta que ahora la tierra y el petróleo era a contrato de perpetuidad para los extranjeros. Y pues dicen, ¿cómo? O sea, ya estamos vendidos para siempre. Una perpetuidad tremenda. Entonces empieza el movimiento revolucionario y empieza el primer tema de la Constitución de 1917. Los cambios. Digamos que hubo un tiempo en el que de repente la tierra pasó a manos extranjeras. Sí, o sea, claro. pero alguien debió haberlo autorizado. Porfirio Díaz, con sus reformas y su constitución, claro que sí. Porfirio Díaz hizo sus convenios y sus contratos. Él a lo mejor, pequemos de ingenuos, que a lo mejor lo hizo con toda la intención de que México creciera. Y pues se dejó quizás convencer de que esa era una forma de que México tuviera más desarrollo. Porque así se dio el desarrollo con México. Pero el precio fue extremadamente alto, muy alto, porque pues los gringos, que ahora se creen mártires de la humanidad, ¿verdad? Pobrecitos, como los han saqueado, como han sufrido, están en la misma posición, pues habilonamente o abusivamente, pues se aseguraron, entre comillas, de que hubiera para siempre, fueran dueños de todo. Entonces nuestra independencia pues ya había valido cacahuate. Ya nos habían comprado la patria de una forma, ahora sí que peor que espejitos, era con chocolatitos, ¿no? Pues ya, porque los pozos petroleros eran contratos perpetuos, las tierras, las haciendas ya eran contratos perpetuos, pero los mexicanos ya no eran nada. Carranza toma el movimiento y emite un primer decreto preconstitucional, que es el 6 de enero de 1915, como regalito de Reyes para el pueblo, donde dice que la tierra es de México, del pueblo, ¿sí? Y el petróleo también. ¿De los originarios? No, él no. Él dice que la tierra es de los mexicanos. O sea, la tierra hay que devolvérsela a la gente, emite unas leyes para que se devuelva de los dueños, ¿no? Entonces todo el mundo era dueño, porque pues, cuando se determina quién es el dueño realmente de las tierras, el que brincó fue Zapata. Zapata dijo, no, a ver, momento, las tierras no son de los mexicanos, porque aquí todo el mundo es mexicano, aunque hables inglés, o sea, todo el mundo, no, la tierra realmente, y él se fue a lo estudio, porque Zapata era un hombre muy estudiado, no era un campesino como nos los han pintado, era un hombre de recursos económicos, era un hombre muy inteligente, muy estudiado, se fue al fondo del tema y dijo, no, las tierras son de los originarios. Son de los originarios y se tienen que devolver a los originarios y se les tienen que pagar a los originarios. Y de ahí nace un pleito enorme. Claro. Enorme. Que a la fecha, le digo que se resolvió paliativamente con esa situación de ejido, pero que todavía no se ha resuelto. Para muchos pueblos que todavía siguen en la lucha, que no saben dónde, no saben cómo, pero saben que tienen razón. Entonces el Estado actualmente los sigue protegiendo, no les quita sus derechos hasta que demuestren los derechos. Y ya el Estado no se los va a hacer. Tienen que estudiar, tienen que contratar personas como yo, que sabemos. Más o menos cuáles serían los pasos, porque bueno, a lo mejor muchas personas no están conscientes de que son propietarias, ¿no? O sea, no de ahorita, sino de generaciones hacia atrás. Y ¿cómo se identifica? Nadie va a ir al Consejo de Indias, bueno, a buscar O sea, como ciudadano de a pie, pues creo que no se le ocurre a uno de vamos a ir a buscar ahí, ¿no? No, fíjate que curiosamente los pueblos, yo he tenido mucha oportunidad de platicar con ellos, sí saben. Sí, claro, ellos saben. Los abuelos les han dicho, han tenido movimientos bélicos, hay sangre, ha habido sangre, lo sabes, Linda. Ha habido jalones, moquetazos y balazos y todo, ha habido muertos por esa ideología. O sea, ellos lo saben, que no tienen la manera, no tienen el apoyo, no tienen el hilito para empezar a desenredar la hebra de cómo, pero lo saben y ellos están en la lucha. Los nietos ahora, los jóvenes también lo saben. No es un asunto aislado, es un asunto consciente.
Pero sí, desgraciadamente, pues hay que tener mucho conocimiento de historia, de leyes, de bla, 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 de búsqueda, porque no es igual buscar en un archivo de 1000 y tantos, ahora que ya todo está computarizado, ¿verdad? O sea, es muy diferente, te contagias de hongos, los papeles ya están muy viejos, tienes que usar ciertas cosas, los riesgos también son fuertes. Sí, por eso en el Archivo General de la Nación te piden que uses guantes, cubrebocas. Pero hay archivos en el interior de la República que no están así, no están cuidados, entonces son como papeles que ya casi que échalos al boiler, o sea, casi está en ese tema. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.